¿Qué onda, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información que tiene que ver con los futbolistas del Guadalajara. Nos vamos a poner un poquito en modo selección mexicana porque hay novedades en relación a la convocatoria de la selección nacional para la fecha FIFA de este mes de octubre y también, por supuesto, la participación de los jugadores rojiblancos que se encuentran en la sub-20 allá en Chile disputando la Copa del Mundo y que este sábado se juegan el boleto. Vamos a revisar cómo está el panorama de esta selección en donde se encuentran Hugo Camberos, Yael Padilla y también el arquero Lisiaga, por supuesto, con Gilberto Mora. Y van a enfrentar a Marruecos. Vamos a platicar de cómo está el panorama. También vamos a hablar de la convocatoria de la selección mayor de Javier el Vasco Aguirre porque se puede prestar al comentario respecto de las ausencias y los que regresan en el caso de los jugadores del rebaño sagrado. Y también vamos a checar cómo está el panorama de las Chivas antes de viajar a la capital del país. El viaje es este sábado, muchachos. Pero bueno, arrancamos. Y no hay manera de que Brasil o España lo alcancen. De esta forma, México aseguraría el boleto a octavos como segundo lugar del grupo. Esa es la vía más accesible, entre comillas, porque Marruecos resultó ser el rival más fuerte del sector, aunque para este partido también podría darle rotación el entrenador de Marruecos para encarar a la selección mexicana y darle descanso a los estelares, toda vez que ya tienen el primer lugar asegurado. Pero bueno, México no se tiene que preocupar de esa situación. México tiene que salir a ganarlo y de esta manera asegurar el pase a octavos de final. Si empatan Marruecos y México, la selección llegaría a 3 puntos. Necesitaría que España y Brasil también empaten su partido y de esta manera México con 3 puntos se colocaría como el segundo lugar del grupo y clasificaría a la siguiente ronda, dejando a Brasil y España prácticamente eliminados porque solamente tendrían 2 unidades, dado el caso que se presente el empate, ¿no? Si México empata y llega a haber ganador entre Brasil y España, bueno, entonces brasileños o españoles pasarían a la selección mexicana, llegarían a 4 puntos, el que gane, y México permanecería, en caso de empatar, con 3 puntos. Ahí habría que checar la diferencia de goles con respecto a los demás grupos del torneo para saber si México clasifica como uno de los mejores terceros de la competencia. Son 6 grupos y avanzan los 4 mejores terceros. La bronca es que ya hay grupos como el A y el B en donde tienen 4 puntos, 3 puntos y los que vienen, los que se van a definir también después, pues ya tienen acumulados ahí por ahí 3, ¿no? Entonces, terminar en tercer lugar no le garantiza a la selección mexicana clasificar a la siguiente etapa. ¿Y qué pasa si México pierde? Pues también podría clasificar siempre y cuando Brasil y España empaten y ahí checar la diferencia de goles con respecto a los brasileños, si hubo empate con goles en el partido de Brasil o España, ¿no? En dado caso, por cuántos perdió México, es decir, habría que checar varias combinaciones ahí para quedar segundo, para quedar tercero, así que nos espera una jornada bien interesante este sábado para conocer las combinaciones, pero de entrada México ganándole a Marruecos está del otro lado y no tiene que andar volteando a ver qué es lo que hacen Brasil y España. Ya si empata el partido México y Marruecos o lo pierde la selección mexicana, habría que voltear a ver los otros resultados, muchachos. Desearle el éxito, por supuesto, a los canteranos del Guadalajara, Yael Padilla, Hugo Camberos, que no han venido siendo los titulares, pero Camberos tuvo, me parece, una muy buena participación en el juego contra España, sobre todo, y Yael, que también ha tenido ahí su actividad. Lisiaga, el guardameta, tendrá que esperar chance porque Ochoa es el que viene siendo el guardameta estelar de la selección sub-20, así que ojalá que la selección pueda clasificar. ¿A qué hora es el partido? 2 de la tarde, este sábado, 2 de la tarde, hora del centro de México, lo va a traer TUDN a través de Canal 9, así que para estar al pendiente de la selección nacional, buscando el boleto a la siguiente etapa. Muchachos, vamos a hablar de la convocatoria ahora de la selección mayor. Y es que hay novedades con respecto a jugadores de Chivas que fueron convocados por Javier el Vasco Aguirre para enfrentar a Colombia el próximo 11 de octubre en el Estadio Los Vaqueros de Dallas y luego el 14 de octubre estarán jugando los seleccionados en el Estadio del Rebaño Sagrado, en el Estadio Akron, contra la escuadra de Ecuador. Los que sí fueron considerados por el Vasco Aguirre: Raúl "El Tala" Rangel, que viene siendo uno de los habituales ya constantes en esa selección, aunque parece que el asunto del portero titular le lleva ventaja a Luis Ángel Malagón al Tala Rangel.
a lo mejor lo veremos en alguno de los dos partidos. Yo creo que en el que podría tener participaciones contra Ecuador, tomando en cuenta que además se juega en el estadio de Chivas, ¿no? Entonces por ahí el Tala Rangel aparece en ese partido. Y el otro que está convocado es Luis Romo, que regresa a la selección mexicana. Luis Romo ya tenía desde marzo que no va al combinado mexicano. Él era uno de los elementos que mayor confianza tenía de Javier Aguirre, prácticamente de los que más minutos en este tercer proceso del Vasco. Estuvo en la Nations League, esa que ganó México, ese torneo pendiente que tenía la selección mexicana de ganar. Bueno, pues Luis Romo prácticamente jugó todos los partidos de esa Nations y se consagró campeón con el Vasco Aguirre, pero ya para la Copa Oro no lo llevó. Y explicaba el Vasco que había hablado con Romo respecto de que el futbolista necesitaba tener una pretemporada con su club para tratar de recuperarlo físicamente, y la verdad es que le ha funcionado. Romo ha sido de los mejores futbolistas de Chivas en este torneo. Es, junto con el Tala Rangel, el futbolista que más minutos tiene en la cancha. De hecho, Romo es el jugador de campo con más minutos en el torneo con Chivas, así que me parece que es un premio a la constancia que creo que ha tenido Romo con base en sus actuaciones con el Guadalajara. Pero también hay decisiones que llamaron la atención del Vasco Aguirre respecto a no convocados de Chivas, que por ahí da la sensación que podrían haber estado en esa convocatoria de 25 futbolistas que presentó este viernes el Vasco Aguirre. El primero, el Cotorro González, que ha tenido un muy buen semestre con Guadalajara, y que en esta ocasión, o que más bien el Vasco en las convocatorias ha preferido y ya no le ha tanteado a más opciones el lateral izquierdo que Jesús Gallardo, que ese me parece, si no pasa otra cosa, será el titular de México en el Mundial. Y Mateo Chávez, el canterano de Chivas que se fue a Europa y que jugó la Copa Oro y le ha convencido mucho al Vasco Aguirre. Parece que Mateo va ganando esa carrera para ser el suplente de Gallardo, pero el Cotorro quedó fuera, ¿no? Y me parece que ahí González podría darse un tiro con Mateo Chávez sin ningún inconveniente, pero bueno, el Vasco ha preferido a Mateo Chávez. Otro de los que generó cierta polémica en las conversaciones entre chivermanos ahí en las redes es Diego Campillo. Diego Campillo, que había sido considerado para el microciclo con selección mexicana, para tener el primer acercamiento con el Vasco Aguirre, y que la verdad, plurifuncional, te juega de defensa central, te juega de contención, te juega de lateral. La verdad es que es un elemento que tiene muchas opciones para utilizarlo y aprovecharlo dentro del campo, y que también ha sido de los jugadores más importantes que ha tenido el Guadalajara. Bueno, pues Diego Campillo no lo voltearon a ver en esta posibilidad. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, que sí vaya Alexis Gutiérrez, ¿no? Que es un futbolista que llegó al América, que ni siquiera suma el 50% de los minutos en el torneo, que es un mediocampista que Campillo podría desempeñarse perfectamente en esa zona, y que además te da la posibilidad de ser central, de ser contención, que tiene buena salida de balón. Y Gutiérrez va, y a Campillo no lo consideraron, por ejemplo. Yo creo que ese es un punto en donde habría que checarlo, ¿no? Desde mi perspectiva. Y el último que generó, obviamente, ahí sensaciones es Armando La Hormiga González. Se había hablado mucho en las últimas semanas si La Hormiga tendría posibilidades o no de ser convocado a selección, a raíz de la lesión que tuvo Raúl Jiménez con el Fulham, un golpe que lo deja fuera de esta convocatoria. Por ahí